Estas son prácticas que corresponden a la nueva era. Y para los que se pudiesen estar preguntando, bueno, ¿y qué es la nueva era? La nueva era, hermanos, es un conjunto de prácticas o está conformada por un conjunto de prácticas que combinan el budismo, el hinduismo y el cristianismo, específicamente la fe católica. Hoy en día es una práctica muy difundida porque existen muchas personas que sufren de problemas como por ejemplo la ansiedad, la depresión o personas que inclusive muestran problemas para dormir y recurren a la meditación porque pues a través de las redes sociales se difunde muchísimo este tipo de prácticas. Constantemente podemos ver que hay un auge también de los psicólogos por recomendar este tipo de prácticas de meditación porque dicen que a través de ellas nos volvemos más espirituales y estamos más centrados en lo que llaman el aquí y el ahora o el momento presente. Pero muy pocas personas, hermanos, conocen lo que hay realmente detrás de todas estas prácticas que resulta ser bastante peligrosas para los católicos. Gabriela, ¿tú has escuchado hablar de la meditación? Claro, la meditación en sí no es lo que está mal, porque por supuesto que meditar va a ser importante. El tema es, Daniela, qué tipo de meditación estamos haciendo, porque una cosa es meditar en la palabra de Dios y otra muy distinta es meditar para conectarnos con el cosmos o con la energía cósmica o incluso con lo que llama la nueva era el guía interior o el yo superior o yo mismo en otra dimensión, que también con eso trabajan. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es qué tipo de meditación es la que estamos haciendo, porque te venden hoy en día que, bueno, te relajes y que te ayudes a respirar y a sentirte mejor, pero muchas personas no saben es que allí se están haciendo unas invocaciones y por eso se hace la distinción entre la meditación cristiana y la meditación de la New Age o de la nueva era. Sí, vamos a analizar un poquito, hermanos, en qué consiste esta meditación de la nueva era llamada meditación trascendental, que en mi caso yo la practiqué cuando comenzó la cuarentena. Recuerdo que me costaba un poco dormir y yo pensé que con la meditación iba a poder conciliar mejor el sueño porque, bueno, venía acostumbrada a una vida muy activa y cuando comienza la cuarentena, pues tenemos que quedarnos todos en nuestras casas, en nuestros hogares y pues ya tenía más problemas para dormir porque estaba todo el día encerrada. Yo creo que muchas personas pasaron por ese mismo evento. Muchas personas manifestaron pues también tener síntomas de depresión, de ansiedad por el encierro, ¿no? Y yo comienzo a practicar esta meditación trascendental por una recomendación que había visto en las redes sociales y porque pues también varias conocidas me habían dicho que era algo muy bueno y que lo intentara. Y bueno, como eso era una época en la que no había tanto contacto social por el tema de la cuarentena, pues todo el contacto era a través de las redes sociales y en las redes sociales se recomendaba mucho hacer meditación trascendental. Así que hice una meditación guiada que estaba en vivo en ese momento en una cuenta de Instagram, recuerdo, y la meditación básicamente consistía en decir que, bueno, que relajáramos la respiración y que nos concentráramos en el aquí y en el ahora, ¿no? Que la respiración tenía que ser muy profunda, muy suave. Y posteriormente la persona que estaba haciendo la meditación, que era una terapeuta holística, recuerdo, comienza a hacer invocaciones, a decir que viéramos el universo, que nos imagináramos el cosmos, etcétera. Y yo recuerdo haberme sentido un poco extraña, sí sentí como una especie de relajación, pero no hubo más nada más allá de eso, ¿no? Entonces, lo que dicen es que uno tiene que practicar y practicar hasta que le agarre el ritmo. Entonces, comencé a hacer otras meditaciones guiadas por YouTube, recuerdo, y eran unas meditaciones sencillas, meditaciones para dormir en la noche, recuerdo, que hice varias de ellas, y otras meditaciones que eran un poquito más profundas, como por ejemplo las meditaciones para conectarme con el yo interior,
o las meditaciones para conectarme con mis guías espirituales. Y bueno, una cosa va llevando a la otra. Las primeras meditaciones eran muy sencillas, pero posteriormente con esas meditaciones, pues uno se daba cuenta que ya comenzaba a tener visualizaciones y comenzaba a ver cosas que no eran como que muy normales, ¿no? Y recuerdo que en una meditación decía que viéramos una esfera de luz que estaba frente a mí, como si fuese una pantalla, y recuerdo que yo veía cosas, veía muchas cosas a través de esa pantalla que supuestamente se me mostraba hasta que llegó un momento en que después de haber hecho algunas meditaciones, como unas 3 o 4, ya todo esto se me representaba de forma demasiado clara y visible y yo comencé a pensar que pudiese haber algo detrás de esto. Entonces, la meditación trascendental, hermanos, aunque nosotros no lo sabemos, es una práctica del hinduismo. La meditación trascendental fue fundada por Maharishi Mahesh Yogi, que era un señor de la India, quien practicó esta técnica de meditación como ermitaño en el Himalaya. Él buscaba alcanzar el centro del ser, es decir, iluminarse, dejar la mente en blanco para evitar emociones, sentimientos y afectos. Hay algunas meditaciones en que te dicen que no tienes que dejar la mente en blanco, pero te mandan a enfocarte en los astros, en el yo o en el todo. Ese todo entendido como el dios del hinduismo. En el hinduismo hay millones de dioses, Gabriela, ¿tú lo sabías? Sí, el hinduismo es una religión que tiene demasiados dioses. De hecho, una de las cosas por las cuales el tema del yoga ha generado tanta confusión es porque muchas personas creen que el yoga es un ejercicio de estiramiento, pero la realidad es que el yoga es la oración que hacen los hinduistas a sus miles, millones de dioses. Entonces, como nosotros rezamos vocalmente, ¿verdad? Repitiendo oraciones. Pues ellos rezaban con posturas y cada postura es una oración a un dios. Por eso el yoga es tan peligroso. Y sí, Daniela, en el hinduismo, igual que en el budismo, pues hay muchos dioses. Incluso hoy en día, pues se habla de tantos que se pierde ya hasta la cuenta. Así es. Entonces, como en el hinduismo hay millones de dioses, cuando nos dicen que nos conectemos con el todo, ¿con quién nos estamos conectando? Bueno, la realidad es que ellos dicen que es una energía universal o una energía impersonal, una energía cósmica, pero ya sabemos que esas energías son espíritus y esos espíritus son angélicos, es decir, espíritus angélicos caídos. Y por eso es tan peligroso practicar este tipo de meditaciones, de yoga, mindfulness, todo esto que tiene que ver con prácticas orientales del budismo y el hinduismo, realmente forma parte de todo un sincretismo religioso, Daniela, que es mezclar nuestras creencias en Jesucristo, en la pasión y muerte de Jesús, con todo lo que tiene que ver con los dioses de otras religiones, que además son totalmente incompatibles con la fe católica. Tal es la incompatibilidad que se refleja en el hecho de que cuando una persona, Daniela, comienza a practicar mindfulness, meditación trascendental, yoga, hacer curso de milagro, tú empiezas a ver el cambio que ocurre en esa persona y es de tal forma que ya cuando tú vienes a ver, esa persona ya no cree que Jesucristo resucitó, sino que ellos creen que Jesucristo fue un maestro más como por ejemplo lo fue Buda para los budistas. Entonces comienzan a hablar de que Jesús es uno más, pero no el Hijo de Dios. Y ahí es donde te das cuenta el peligro de estas creencias. He allí, como dices tú, Gabriela, el peligro, porque fíjense, hermanos, que la meditación pasa por el mundo como si fuese una técnica inofensiva, inocua, y resulta que es peligrosa. Y esto no es de extrañar, así lo dice 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces nos dicen, hermanos, que podemos hacer meditación y que no importa que seamos católicos, porque aún así podemos meditar, porque la meditación es una técnica que no tiene que ver con la religión y resulta que esto es completamente falso. Resulta que la meditación trascendental es una manera de iluminarse, porque así está entendido en el hinduismo. Como no se les ha revelado el Evangelio de Jesucristo, ellos creen que iluminándose ellos van a alcanzar un estado de nirvana
y van a liberarse del sufrimiento y del dolor y prácticamente de las emociones del mundo, Gabriela. Prácticamente es como el alienarse, ¿no? Enajenarse, no Sí, sentir nada. ellos creen que puedes no sentir si no deseas. Eso es parte también, Daniela, del óctuple camino que llaman los budistas, ¿no? Que son como una especie de mandamientos. Y entonces, dentro de esos mandamientos, ellos consideran que para tú no sufrir, pues entonces lo que tienes que hacer es prácticamente despojarte de todo lo que tiene que ver con el mundo y con tu humanidad, lo cual es prácticamente imposible. De hecho, es muy peligroso, porque al tú abrir esas puertas y comenzar a pensar así, allí entra un espíritu en la mente y comienza a actuar a través de la reprogramación mental. Por eso se dice que en estas prácticas hay mucho de poder mental y de control mental también. Así es, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo nos vende esta técnica como algo inofensivo y no lo es. Fijémonos que la meditación trascendental incluye mantras. Los mantras son sonidos para supuestamente aumentar nuestra vibración, porque se dice que si vibramos en positivo, cosas buenas nos van a pasar y que tenemos que aumentar nuestras vibras. Un lenguaje completamente nueva era. Y los mantras son palabras en sánscrito que contienen un nombre cifrado nada más y nada menos que de una deidad del hinduismo, es decir, de un ángel caído. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada vez que se pronuncia ese mantra durante la meditación, como por ejemplo el mantra Om, que se utiliza también mucho en el yoga, porque el yoga también usa la meditación como una manera de concentrarse y de iluminarse. Entonces allí lo que se están invocando son ángeles caídos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros como católicos tenemos que conocer nuestra fe y tenemos que saber que hay cosas que nosotros no podemos hacer porque son contrarias a nuestra fe católica y nos harían caer en el pecado de la idolatría. Recordemos que en la Biblia el Señor dice que solo debemos adorarlo a Él. Nos dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que no podemos ponernos, como dicen por ahí, Gabriela, a inventar, a hacer cosas que nosotros desconocemos, pensando que son técnicas inofensivas y resulta que nos pueden dañar, inclusive nos pueden dañar nuestra mente, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. La meditación trascendental, Gabriela, ¿tú sabías que está considerada como una religión? Sí, y no lo sabía cuando lo practiqué, pero luego, obviamente, averiguando y después de toda la situación que vivimos por haber hecho esta práctica, pues nos dimos cuenta que hay un gran engaño con esto porque te dicen que no es ser religioso, sino espiritual, pero la realidad es que esa también es una religión y es una religión donde las personas van prácticamente por su cuenta, es decir, cada uno es su propio guía, o peor aún, tienen supuestos guías, gurú, que son personas que, bueno, están sumamente perdidas, creen en estas cosas y hacen que se pierdan otros. Entonces hay que tener cuidado porque realmente la meditación, como parte de una práctica de la nueva era, es todo parte de un movimiento global, mundial, en donde se vende como espiritual, algo que realmente sí es una religión, solo que es una religión ajena al cristianismo. Pero además, hermanos, miren estos datos. La meditación trascendental fue considerada como una religión por dos tribunales extranjeros. El primero de ellos, una corte de apelaciones de Estados Unidos, específicamente de Nueva Jersey, que en 1977 determinó que la meditación trascendental está basada en la doctrina religiosa y ceremonias hinduistas y por lo tanto no se le puede incluir en el currículum escolar de las escuelas allá en los Estados Unidos. Es decir, que Gabriela se consideró que era una religión que incluía además iniciaciones con ceremonias llamadas puja, en las cuales los estudiantes entraban descalzos en un aula llena de inciensos y ofrecían flores y frutas a diferentes deidades. Gabriela, fíjate que este dato es interesante porque muchas veces hay personas que dicen, voy a mi clase de yoga. Y cuando uno les dice, mira, ten cuidado porque el yoga es una práctica del hinduismo,
la persona dice, no, para nada, eso no tiene nada que ver con religión, pero entonces entran a un salón y el salón tiene unas estatuas que son los dioses del hinduismo, como Buda, como, bueno, Buda ya sería en el budismo, ¿verdad? Pero muchas veces tienen Budas, tienen también a Ganesha, que es una deidad del hinduismo, tienen a Vishnu y al dios Brahma. Entonces uno Y dice, también hay bueno, una llamada Krishna. y Krishna. Entonces uno dice, ¿cómo no va a ser una religión si cuando entras al sitio donde vas a hacer la meditación o donde vas a hacer el yoga, tienen imágenes alegóricas a esta religión? Entonces, hermanos, no tapemos el sol con un dedo. Estemos conscientes que si nosotros entramos a un sitio y hay alegoría a diferentes deidades, es porque allí se está practicando una religión. Pero además, este no fue el único tribunal que declaró que la meditación trascendental es una religión. También un tribunal federal en Alemania en el año 1980 dijo que afirmó que la meditación trascendental es una secta que puede dañar psíquicamente a quienes la practican. Es una secta que puede conducir a daños psíquicos y destrucción de la personalidad. Gabriela, esto es impactante. Vamos a seguir conversando sobre esto, amigos, luego de una pausa musical para contarles el testimonio nuestro, qué fue lo que nos sucedió cuando practicamos la meditación trascendental y se abrió esa puerta al demonio. Ya regresamos. Bueno, hermanos, y estamos de regreso en su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios en Pacífica 90.7 FM, la auténtica. Y estábamos conversando, Gabriela, sobre este tema de la meditación trascendental y cómo es considerada como una religión. Sin embargo, cuando nosotras practicamos la nueva era, hermanos, nosotras ni siquiera sabíamos que era la nueva era, Gabriela. ¿Tú recuerdas eso? No, no sabía qué era y fue muy impresionante después darnos cuenta que allí había un trasfondo en todo lo que se refería a estas prácticas y lo que es la religión católica y las diferencias que hay entre ellos además. Pues sí, hermanos, cuando nosotras hicimos Nueva Era y específicamente la meditación trascendental, comenzamos a sufrir la opresión diabólica. Muchas personas piensan que el demonio no existe, pero el demonio sí existe. ¿Qué fue lo que sucedió en mi caso particular? Comencé a tener perturbaciones para dormir. Yo, después de haber hecho varias meditaciones, comencé a profundizar en la espiritualidad de este tipo de prácticas sin saber que era algo anticristiano. Comencé a creer en la reencarnación, comencé a leer libros sobre este tema, comencé a leer libros sobre espiritualidad. Yo recuerdo que leí Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, un libro completamente nueva era donde se habla de que hay un todo que es mental, que pues el universo es el que mueve todas las cosas en el mundo, cuando sabemos que los católicos no creemos eso porque Dios es el creador y el universo es la creación y el creador está por encima de la creación. El universo no puede ser más que Dios. El universo no puede conspirar a mi favor porque el universo no es Dios. Es Dios el que decide mi destino. Pero sin saberlo caí en esto, hermanos, y comencé a sufrir la acción extraordinaria del demonio. ¿Cuál es esa acción extraordinaria? Pues yo no podía dormir, tenía pesadillas, escuchaba voces en las noches. Recuerdo que una noche escuché una voz que me dijo que yo había tenido 500 reencarnaciones, cuando ya yo había comenzado a tener dudas sobre la reencarnación. Y comencé a darme cuenta de que había allí algo extraño. Tenía demasiado miedo, no podía dormir con la luz apagada, tenía que dormir toda la noche con la luz prendida. Y pues a través del rezo del Santo Rosario es que comenzó mi proceso de liberación a través de la Virgen María. Guiadas además por inspiración del Espíritu Santo, pero además la Virgen María, que nunca nos abandona, sobre todo por las oraciones que hacen los padres para sus hijos. Es muy importante que todos aquellos padres que vean que sus hijos están haciendo estas prácticas, que oren mucho, claro, por supuesto, y que evangelizar a esos chamos, darles la palabra de Dios para que ellos entiendan que estas prácticas son peligrosas, pero también es muy importante que oren, que no dejen la oración para que estos jóvenes puedan pues conocer a Dios y estar en el camino correcto porque hay mucha perturbación, de hecho. En este retiro que nosotras hicimos sobre los peligros de la nueva era en el Santuario Divino Niño, pues hubo un testimonio de un joven
que llegó con depresión, llegó muy mal, y después de haber escuchado esas enseñanzas y haber hablado un poco con él, que él entendiera que esto que le pasó pues era normal, pero que hay un Dios que lo rescata de todas esas situaciones de depresión, de tristeza, de angustia, porque es un joven que no podía dormir, tenía demasiadas perturbaciones por las noches, intentó quitarse la vida varias veces, creo que 3 veces, Daniela, dijo el padre de este muchacho. Y bueno, él quedó liberado después de esas enseñanzas para gloria de Dios, y hoy en día pues no necesita ni siquiera pastillas para dormir. Entonces, qué importante. A veces le damos el último lugar a Dios y resulta que el lugar que deberíamos darle es el primero, porque capaz, y en esa oración que estamos haciendo, en esa invocación al Espíritu Santo, es donde está esa misericordia de Dios que nos va a liberar de esas perturbaciones que nosotros sentimos. Por eso yo en este momento quiero pedirle al Espíritu Santo, con la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, que toque a cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, sobre todo aquellas personas que por ignorancia y desconocimiento han podido hacer una consagración a ese demonio que se llama Krishna, para que el Señor pase por esas mentes a través del Espíritu Santo, limpiando, para que el Espíritu Santo unja esas mentes, para que el Espíritu Santo se lleve de la espalda de estas personas esta entidad que no las deja moverse, que no las deja dormir, que no las deja estar tranquilas y en paz. Esas voces de oscuridad que escuchan estas personas, Espíritu Santo, en este momento, y con la poderosa intercesión de María Santísima, bajo la advocación de la Virgen de Satanudos, pasa, Señor, pasa tu mano poderosa desatando todos esos nudos y liberando todas esas personas. Restaura, Señor, esas mentes, esos cerebros, restaura esas neuronas, restaura esa columna vertebral, esa médula espinal, Señor. Libera a todas las personas que hayan podido haber hecho una consagración a ese demonio que se llama Krishna, y cualquier entidad que venga con ese demonio. Libéralo, Señor. Pasa sanando a todas estas personas que de ahora en adelante, por la intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Satanudo, estas personas van a comenzar a sentir el poder del Espíritu Santo en sus vidas, sanando y liberando de toda práctica de ocultismo, de nueva era que se haya podido hacer. En este momento, tú vas a sentir que de hoy en adelante vas a poder dormir bien, porque Dios está contigo, el Señor Jesús ha hecho de su misericordia contigo para que tú puedas dormir, para que tú ya no sientas esa necesidad de tomar pastillas para dormir, ni estar ansioso y angustiado. Démosle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito, alabado y glorificado sea por todas las sanaciones y liberaciones que está haciendo. Así es, a veces pensamos que todo es imposible, que no vamos a poder solos, pero el Señor te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Y ese no temas está 365 veces en la Biblia. Es decir, todos los días el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y hermanos, la liberación es un proceso, eso lo tenemos que entender. Si usted está tomando pastillas para dormir porque no puede dormir, tenga paciencia, que el Señor lo va a ir restaurando, pero necesitamos que con la fuerza del Espíritu Santo haya una renuncia a todas estas prácticas, hermanos, porque si hemos hecho meditación trascendental y hemos hecho mantras y hemos estado invocando entidades que no vienen de Dios, es necesario decirle al Señor, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador, a Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y confesarnos. Yo recuerdo, Gabriela, cuando estábamos en ese proceso de liberación, luego de haber tenido todas estas perturbaciones, haber ido aproximadamente a 3 médicos, y lo que decían los médicos era que estábamos asustadas. Sí, de hecho, muchas personas todavía me escriben hoy en día por mis cuentas de YouTube y de Instagram para decirme que esas cosas pues están científicamente demostradas, etcétera. Y yo les digo, bueno, pero es que
yo fui a los médicos y no hubo un diagnóstico, no se pudo dar cuál era la causa científicamente hablando o médicamente hablando de lo que sucedía. Y es lo que yo digo también, Daniela, que si bien es cierto que uno puede tener un problema psicológico, psiquiátrico, muchas personas lo pueden tener, no decimos que no, en este caso no fue así, porque había manifestaciones exteriores que dejaban claro que esto era obra de entidades, tal como por ejemplo que se caían las cruces en el cuarto, tú lo recuerdas, a medianoche, se caían justamente las cruces, los rosarios, se escuchaban ruidos. Nuestros padres que estaban en ese momento en la casa podían incluso sentir que algo extraño sucedía y hasta les daba somnolencia muchas veces en el día. Es decir, las manifestaciones de que esto era algo extraordinario eran muy claras. Y bueno, lo sintió nuestra familia, no solamente nosotras, porque pues estuvimos en ese tiempo yendo a casa de nuestros padres porque estuvimos muy enfermas y fue un momento muy duro, muy difícil, pero lo pudimos superar con la ayuda del Señor. Recuerdo que nos recetaron pastillas para dormir porque era imposible conciliar el sueño en las noches. Y como dices tú, Gabriela, yo recuerdo que una noche escuché una voz que me dijo que Dios se iba a morir, ¿no? Y yo supe que era un demonio que me estaba hablando porque estaba furioso, porque ya yo había dejado de hacer estas prácticas de la nueva era. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con la meditación trascendental porque es una práctica religiosa, hinduista, en donde se invocan divinidades que no vienen de Dios. Un solo espíritu viene de Dios y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se manifiesta a través de la meditación trascendental. Hay otro tipo de meditación, Gabriela, que también realicé sin saber que también era una práctica religiosa, que es el mindfulness, que está inclusive actualmente más difundido que la meditación trascendental, porque pues el mindfulness inclusive lo recomiendan los psicólogos. Y el mindfulness pues es una técnica que deriva de la meditación trascendental, pero en este caso fue traída a Occidente por John Kabat-Zinn, que es un médico americano, norteamericano, que en la década de los 60 estudió meditación budista en la India y luego la llevó a los Estados Unidos. Y John Kabat-Zinn, Gabriela, ha dicho, hermanos, para que lo tengamos muy en cuenta y no se nos olvide, ha dicho públicamente que la meditación de conciencia plena o mindfulness, como se le llama también, es otra forma de llamar a la meditación budista. ¿Por qué? Porque la meditación budista se centra en el aquí y en el ahora, pero como parte del óctuple camino noble a la iluminación. Claro, y tampoco podemos caer, Daniela, en eso que muchas personas dicen, ay, es que ustedes los cristianos se niegan a modernizarse, a actualizarse, porque lo que pasa es que como ustedes no meditan, y no, resulta que hay un desconocimiento muy profundo de de toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica en cuanto a ejercicios espirituales de meditación, Daniela, y mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola tiene un libro que se llama Ejercicios Espirituales de 30 días, que todo el libro es dedicado a una meditación en la palabra de Dios, es decir, una meditación cristiana de la palabra de Dios y en donde de igual manera hay visualizaciones, todo, pero centrado en la persona, en la figura de Jesucristo. Bueno, y como tú dices, Gabriela, también en la espiritualidad carmelita conseguimos muchas alternativas, hermanos, porque si lo que queremos es hacer algún tipo de meditación, pues en nuestra espiritualidad católica la podemos conseguir. No necesariamente tenemos que irnos al mindfulness, que es una meditación budista o de corte budista. Podemos, dentro de la espiritualidad carmelita, Gabriela, como tú lo dices, Santa Teresa de Jesús de Ávila nos dice en su libro Las Moradas, que nosotros podemos hacer oración de quietud. ¿Qué significa esto? Bueno, recogernos, meditar en la palabra de Dios y centrar nuestra mente en aquel que nos ama más que cualquier otra cosa en el mundo, que es Jesucristo. Centrar nuestra mente en Jesús. No dejar nuestra mente en blanco, sino concentrarnos en una persona, que es la persona precisamente que encarna nuestra fe, que es Jesucristo. Sí. Adicionalmente también, Gabriela, el libro de San Juan de la Cruz, que se llama La noche oscura del alma, nos habla de la contemplación infusa y nos dice cómo podemos ir escalando, subiendo unas escaleras
que nos llevan a la unión de amor con Dios, que es muy parecido también al libro de Teresa de Jesús que se llama Las Moradas, cómo nosotros podemos entrar en nuestro castillo interior hasta llegar a la habitación principal que está en el centro de nuestra alma, donde se encuentra su majestad, el Rey, nada más y nada menos que Jesucristo. Entonces, si tenemos una espiritualidad tan hermosa, tan vasta, cuyo objetivo es la unión de amor con Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿para qué buscar atajos, verdad, Gabriela? Sí, y es muy importante hablar de esto porque hay personas que creen que nosotros no tenemos alternativas y sí las tenemos. Nosotros, de hecho, tenemos una riqueza muy grande dentro de la Iglesia Católica en meditación espiritual, en meditación cristiana, porque nosotros tenemos que centrarnos en la figura de Jesús, que es nuestro Maestro, que además, por cierto, el único que ha resucitado, que ha vencido la muerte. Ningún otro maestro llamado maestro espiritual de ninguna otra religión, Daniela, ha logrado vencer la muerte y resucitar. Entonces, es muy simple para una persona, por ejemplo, que está muy angustiado, está todos los días, llega a su casa, yo no tengo tiempo de estar leyéndome un libro. Bueno, es muy fácil. Simplemente usted abre la Biblia en la palabra, en alguno de los evangelios, lee aunque sea un versículo y eso lo medita, Daniela. En silencio, en su casa, ¿qué le está diciendo Dios al corazón en ese momento? Es un momento simplemente entre usted y Dios. Y usted, si quiere, cierra sus ojos, se imagina que Jesús le está diciendo eso que aparece allí en la palabra, se imagina que Dios le está hablando, que está con usted, qué le quiere decir, qué siente usted que le está transmitiendo. Es algo tan sencillo como eso. No tenemos, Daniela, que hacer ninguna postura adicional o estiramiento, ni prender una luz, una vela, algo, o sea, a una hora específica. No, es algo muy simple. Es tan sencillo como invocar al Espíritu Santo, abrir la palabra, ver qué te está diciendo Dios ahí y en un momento de silencio, meditarlo. Y fíjate, Gabriela, que es importante eso que tú dices, porque cuando al Señor los discípulos le dicen, Señor, pero y enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, bueno, mire, cuando oren, digan así. Y les enseñó el Padre Nuestro. Eso fue en Lucas 11:2. El Señor no les dijo a sus discípulos, miren, ustedes se tienen que poner en esta postura y tienen que dejar la mente en blanco y tienen que hacer estas invocaciones para que ustedes se iluminen y alcancen el todo, alcancen el nirvana. Nada de eso, hermanos. Como lo dice la misma palabra, Hebreos. En Hebreos nos dice, no se dejen engañar por doctrinas complicadas y extrañas. Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por estas religiones en donde se están practicando espiritualidades distintas a la nuestra. El Señor nos dijo cómo orar, tan sencillo como que simplemente elevar una plegaria a Dios y Él nos va a estar escuchando y Él sabe lo que necesitamos. No necesitamos, hermanos, hacer este tipo, Gabriela, de superstición en donde nos dicen, es que si tú dices que no, entonces el universo O entiende. el tema de las velas, que yo lo traía a colación porque hay como una difusión de esta información de que tienes que prender una vela a tal hora y abrir la ventana para que entre, no sé, por ejemplo, el tema del espíritu de la Navidad, cosas como esas tan supersticiosas, cuando la realidad es que cuando nosotros prendemos una vela, esa vela que simboliza la iluminación del Espíritu Santo y se hace la oración mientras tenemos nuestra velita, pero siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos bendiga, a Jesucristo que nos ayude, a nuestros santos, ¿verdad? Por ejemplo, José Gregorio Hernández, que es un santo al que yo admiro mucho porque fue muy cristiano, fue un imitador de Cristo en vida y bueno, no les pide su intercesión, pero estas creencias son distintas porque en estas creencias hay mucho, Daniela, de superstición. Entonces, que tienes que ponerte en esta posición, que tienes que poner las manos así o las piernas así, porque si no, no te estás conectando con la tierra, con el universo, es decir, cosas que se apartan completamente de las enseñanzas cristianas. Bueno, y que si dices que no, entonces el universo lo entiende como que sí, porque el universo no entiende las acciones negativas, unas cosas muy supersticiosas que no tienen nada que ver con Dios, porque si nosotros hacemos una plegaria a Dios, el Señor va a entender perfectamente lo que estamos pidiendo, aunque no sepamos orar, Gabriela, porque lo dice en Romanos 8, 26 y 27, que cuando nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo viene a nosotros con gemidos Gemidos inefables. inefables.
Es decir, que aunque nosotros no sepamos pedir y seamos cortos de palabra, como lo era Moisés, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos y así no sepamos pedirlo, Él sabe lo que nos tiene que conceder y lo que nosotros queremos decirle. Nada de eso de que es que no digas que no, porque el universo no entiende, que el no es sí, etcétera. Yo creí mucho en eso, Sí. hermano. Esto es superstición. Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes y sabe lo que le queremos decir. Así es. Y bueno, todo esto que tiene que ver también, Daniela, con, como tú estás diciendo, en cómo pedirlo, bueno, todo eso lo inspira a veces el Espíritu Santo de una manera tan bonita que nos salen oraciones muy humildes. Siempre yo creo que lo más importante es que cuando pedimos, tomemos en cuenta que se haga siempre primero la voluntad de Dios. Para mí la oración más bonita es cuando Jesús en ese acto de humildad, entregándose por nosotros, dice en el huerto de los olivos, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Y así lo hizo la Virgen María, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Así que, hermanos, Hebreos 13:9 nos dice, no se dejen engañar por doctrinas complicadas y extrañas. Nuestra fe no es complicada. Dios no es complicado. Nos dice la palabra que el Señor actúa más fácilmente en los humildes y sencillos, porque así actúa nuestro Señor con sencillez. Y nos dice el Señor en su palabra, Juan 14:23. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Gabriela, podemos ser inhabitados por la Santísima Trinidad cuando cumplimos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a buscar fusionarnos con cosas que no sabemos, que no conocemos, con el todo, con el cosmos, con las estrellas, Y además cuando buscando, Daniela, gurús que lo que van es a sacarle plata a las personas. y hay toda una explotación económica detrás de todas estas prácticas, hermanos, porque por cada meditación que se realiza, entonces es una cantidad de dinero y llevan a las personas a iniciarse y a realizar cada vez más prácticas porque la idea es que la persona esté allí pagando y no, en realidad no se preocupan por la salud de las personas. Pero nuestro Señor sí. Así que ¿para qué vamos a buscar fusionarnos con el todo y con el cosmos cuando al cumplir la palabra de Dios podemos ser habitados por Dios, Gabriela? ¿Ves qué sencillo actúa el Señor? Si cumplimos sus mandamientos, habitaremos con el Señor. El Y, Señor estará en nuestra alma. y siempre tomando en cuenta que se haga primero la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos y el plan de Dios para nosotros es perfecto. El de nosotros puede ser imperfecto, aunque nos empeñemos en que se haga de esa forma, porque somos humanos, pero siempre tomen en cuenta que el plan que Dios tiene para nosotros es mejor que el nuestro. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por estas enseñanzas en el día de hoy, Señor, porque tú abres nuestros ojos espirituales, porque tú, Señor Jesús, eres la verdadera iluminación de la conciencia, así como le pasó a Pablo cuando estaba camino de Damasco y vio esa luz que lo encandiló y lo dejó ciego, porque era la presencia del Señor Jesús en su vida, iluminándole la conciencia y mostrándole a Pablo la ceguera espiritual que él tenía. Así le pedimos hoy al Señor que a nosotros también nos cure, nos sane esa ceguera espiritual, de esas prácticas que nos alejan de Él, que no nos permiten comulgar, porque quienes realizan estas prácticas de meditación trascendental o de mindfulness y practican todo este tipo de rituales y supersticiones, están alejados de Dios, están en pecado de idolatría y por lo tanto no pueden comulgar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese don de arrepentirnos, de sentir ese arrepentimiento en nuestro corazón, porque el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Señor. No desprecies nuestros corazones. Y si me cuesta arrepentirme, Señor, dame la gracia del arrepentimiento y de modificar mi vida para seguirte a ti como tú quieres que yo te siga, Señor. No como un tibio, sino seguirte radicalmente, cambiar mi vida para demostrarte que te amo y que te amo dándote la gloria primeramente a ti. Así es. Gracias, Señor, por este programa, por estas enseñanzas, por todas las personas que tú has tocado hoy en sus corazones y sus mentes, por todas las sanaciones y liberaciones. Te damos gracias, Señor, y gloria y bendiciones sean siempre para el Señor Jesús que está
dispuesto siempre a sanarnos, a liberarnos, porque su misericordia es grande. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. Amén. Amén, bendito y alabado, Señor. Bueno, hermanos, y hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Les recordamos que esto es Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, la auténtica, en la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini, en la presidencia, la licenciada Josefina Posada, en la dirección general, Freddy Godoy, en los controles técnicos, Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Daniela Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Y Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Daniela-A128 y Gaby-Arévalo 21 en Instagram o de la Nueva Era Jesús. En YouTube también nos pueden conseguir como de la Nueva Era Jesús. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, Eduardo, 40 minutos. Le metes ahí 2 músicas y chao. No te podías esperar que le quitara el video. Ay. ¿Verdad? Ahora tenemos que editar.